Los bosques guardan historias que nunca fueron escritas, murmullos entre la niebla, sombras que siguen caminando mucho después de haber sido olvidadas. Los cerros esconden más que piedras y árboles. En algunos, la gente desaparece sin dejar rastro, y los que vuelven nunca lo hacen del todo. Hay reglas que nadie explica, advertencias que llegan demasiado tarde. Hay cosas que acechan en la oscuridad, y lo peor que puedes hacer es llamarlas sin darte cuenta. Porque cuando el miedo es real, ya no hay vuelta atrás. Las siguientes historias están basadas en experiencias y relatos de personas que aseguran haber vivido encuentros con lo inexplicable. Algunos testimonios pueden contener descripciones perturbadoras. Se recomienda discreción al espectador. ¿Estás listo para adentrarte en la oscuridad? Una joven en Guadalajara compartía su propia historia. No era una persona crédula ni religiosa. Como estudiante de ingeniería química, su visión del mundo estaba basada en la ciencia, no en supersticiones. Sin embargo, desde pequeña había sido especialmente perceptiva a fenómenos que no podían explicarse con facilidad. Su familia era originaria de Guadalajara, y quienes eran de allí sabían bien que se hablaban muchas cosas sobre el bosque del Centinela. Entre todas las leyendas, una de las más aterradoras era la de la bruja que sobrevolaba el bosque con forma de lechuza gigante. Decían que acechaba en la oscuridad, esperando a algún desafortunado que caminara solo en la noche. Se lo llevaba entre sus garras y lo conducía hasta la laguna de Chapala, donde realizaba rituales oscuros de los que pocos regresaban. Su abuela le había contado una historia que, supuestamente, ocurrió cuando ella tenía 13 años. Su familia había ido de campamento al bosque y por la noche, como era costumbre, comenzaron a contar historias de terror. Fue entonces cuando alguien habló sobre la bruja de la lechuza negra, aquella que se llevaba a los incrédulos. Entre ellos estaba su tío abuelo, un hombre que no creía en nada de eso. Se burló de la historia, diciendo que podría adentrarse en el bosque, insultar y maldecir a la bruja, y volver como si nada hubiera pasado. Ignoró las advertencias de todos y, a pesar de que intentaron detenerlo, se internó solo en la espesura de la noche. «La bruja no existe, no puede llevarme», Srenia gritó una y otra vez, mientras su voz se perdía entre los árboles. No había pasado ni media hora cuando ocurrió lo impensable. Desde la oscuridad, un batir de alas gigantescas rasgó el silencio del bosque. Su familia levantó la vista justo a tiempo para ver una silueta colosal elevándose contra la luna, con algo atrapado entre sus garras. Era su tío abuelo. Se veía diminuto, como un simple ratón atrapado en las garras de un depredador. Gritaba desesperado, pidiendo ayuda, pero nadie pudo hacer nada. Nunca volvieron a saber de él. Cuando era niña, la historia le causaba pesadillas, pero con los años comenzó a dudar de su veracidad. Todo cambió en junio del año pasado, cuando viajó a Guadalajara con su novio. Llegaron un sábado y una semana después decidieron ir a la laguna de Chapala. Acamparon en un cerro cercano a la orilla sur de la laguna. La noche cayó, y en medio de la tranquilidad del lugar, le contó la historia de su abuela a su novio. Se rió un poco al final, asegurando que probablemente era solo una vieja leyenda sin sentido. Pero su novio no lo tomó con tanta ligereza. Él había vivido experiencias paranormales antes, muchas más que ella. Le miró con seriedad y le dijo que las brujas tienen un instinto especial para detectar a los incrédulos, algo similar a lo que dicen sobre ciertos animales que pueden leer el miedo en los humanos. A la medianoche, la pareja descansaba sobre el cofre del auto, observando el cielo estrellado. En la Ciudad de México, nunca se veía el firmamento con tanta claridad, así que disfrutaban del momento con tranquilidad, sin imaginar que aquella paz pronto se convertiría en su peor pesadilla. Sin previo aviso, ambos sintieron un escalofrío recorrerles el cuerpo al mismo tiempo. Él se incorporó de inmediato, con la mirada tensa recorriendo el entorno. Algo en su expresión hizo que ella también se sintiera inquieta, como si de pronto el aire se hubiera vuelto más pesado. Con un susurro tembloroso, le dijo que quizás lo mejor era entrar a la tienda de campaña y descansar. Su novio asintió, pero antes de moverse,
Su cuerpo se tensó. Sus ojos se fijaron en algo más allá de la laguna. «Mira», murmuró con un tono casi inaudible. Ella giró la cabeza y lo vio. Una sombra gigantesca se deslizaba en la oscuridad, cruzando la laguna. No volaba alto. Sus alas se extendían a lo largo del agua, apenas rozándola, dejando pequeñas ondas a su paso. Se movía en línea recta, con una precisión inquietante. Se dirigía hacia ellos. El instinto de supervivencia los hizo reaccionar al mismo tiempo. Corrieron hacia el coche, intentando abrirlo para resguardarse, pero la puerta no cedió. La llave temblaba en las manos de ella, incapaz de encajar en la cerradura. Su novio intentó abrir la puerta del otro lado, pero tampoco pudo. El miedo había bloqueado su coordinación, o quizás la camioneta simplemente no quería abrirse. Sin otra opción, él la sujetó de la mano y tiró de ella. Corrieron cuesta abajo, sin mirar atrás. El sonido era lo peor. Cada batida de alas emitía un zumbido grave y vibrante, como si el aire se desgarrara con cada movimiento de aquella criatura. El viento frío les golpeaba la espalda, como si aquello estuviera justo encima de ellos. Antes de que alguien intentara explicarlo con el hombre polilla o cualquier otra criatura conocida, ella lo dejaba claro. Eso no era nada de lo que los humanos conocían. Era una lechuza gigante. Medía al menos 2 metros de altura, con una envergadura de 5 metros de alas. Su plumaje era completamente negro, excepto por el pecho y el rostro, que eran de un tono apenas más claro. Pero lo peor es que no tenía ojos. Esa imagen la perseguiría por mucho tiempo. Aun después de haber escapado, cada vez que cerraba los ojos, aquella cara vacía aparecía en su mente. El escape no fue fácil. Al principio, el camino en pendiente les jugó en contra. No había árboles ni obstáculos que interfirieran con el vuelo de aquella cosa, lo que la hacía aún más peligrosa. Pero cuando por fin llegaron a una zona boscosa, la criatura tuvo que elevarse más para seguirlos. Eso les dio una oportunidad. Corrieron sin descanso hasta que divisaron las primeras casas de un pueblo. A lo lejos, la silueta de una iglesia antigua se alzaba contra la oscuridad. Alrededor, una barda alta les bloqueaba el paso. No había tiempo para rodearla. Su novio, sin dudarlo, saltó primero, usando toda su fuerza para alcanzar la cima de la pared. Se giró y le extendió la mano. Ella saltó con todas sus fuerzas y logró sujetarse, pero el cemento rugoso y las piedras incrustadas lastimaron sus manos, dejándolas llenas de rasguños. Al tocar el suelo, corrieron por entre las tumbas de un panteón, intentando llegar a la capilla iluminada en la entrada. Entonces, lo escucharon. Una voz susurraba sus nombres. No provenía del aire, ni del bosque, ni de la laguna. Era como si estuviera dentro de su cabeza. El sonido era insoportable. Se filtraba en sus oídos, se retorcía en su mente, se clavaba en su piel. No podían ignorarlo. Su novio comenzó a cojear. El impacto de la caída le había afectado la pierna, pero aún así, no se detuvo. Debían llegar a la capilla. Con el último esfuerzo, cruzaron el umbral y empujaron las puertas para cerrarlas. Justo antes de que se cerraran por completo, algo intentó arañar la mano de su novio. Él soltó un grito y cayó junto a ella, respirando con dificultad. Se quedaron en el suelo, temblando, escuchando. Arriba, la bruja daba vueltas. Su aleteo resonaba sobre la iglesia, un susurro siniestro que solo se detenía para dar paso a un silencio aún más aterrador, como si esperara pacientemente. La espera se hizo eterna. Finalmente, la criatura se fue. Poco después, un anciano apareció en la puerta. Era el velador de la iglesia. Sin hacer preguntas, les ofreció refugio y café caliente. Ya sabía lo que había pasado. Se sentaron junto a él y escucharon su historia. Según el viejo, aquella bruja raras veces se acercaba tanto a los pueblos. Siempre sobrevolaba las montañas, vigilante, paciente. Pero esa noche, algo había sido diferente. Les habló de una mujer a la que muchos afirmaban haber visto.
Subía hasta la cima del cerro más alto, y su rostro se desvanecía en la oscuridad. Su forma comenzaba a cambiar hasta convertirse en una enorme lechuza. Siempre que regresaba, traía a alguien entre sus garras. Nadie sabía a dónde llevaba a sus víctimas. Pero en distintos rincones de la región se habían encontrado altares extraños, símbolos tallados en piedra y restos humanos esparcidos entre la maleza. Cuando el sol comenzó a iluminar el horizonte, el velador los llevó a la iglesia principal, donde el sacerdote les curó las heridas con agua bendita. «Las heridas de una bruja solo sanan con esto», les dijo con solemnidad. Se marcharon de allí con el cuerpo adolorido y la mente destrozada. Habían sobrevivido, pero aquella noche los había marcado para siempre. Por un momento, pensaron que todo había sido solo una pesadilla. Recogieron sus cosas en completo silencio y dejaron aquel lugar sin atreverse a mirar atrás. El horror aún pesaba en el aire. El regreso a Guadalajara transcurrió sin incidentes, pero la sensación de inquietud nunca los abandonó del todo. ¿Alguien les creería si contaban lo que habían vivido? No importaba. No buscaban convencer a nadie. Ellos sabían lo que habían visto. ¿Realmente lograron escapar? ¿O simplemente fueron los afortunados que vivieron para contarlo? Si creen que esta historia terminó aquí, prepárense. Porque hay quienes nunca tuvieron la misma suerte. La carretera se extendía en la oscuridad, apenas iluminada por los faros del auto y el pálido resplandor de la luna. Dentro del vehículo, la voz de Susana, arrastrada por el alcohol, rompió el silencio con una broma inoportuna. «Imagínense que nos apareciera una bruja ahora mismo», soltó entre risas. Melissa apretó el volante con fuerza. No era fanática religiosa, pero había vivido suficientes cosas inexplicables como para saber que esas palabras no debían decirse a la ligera. «Cállate, Susana, no sabes lo que dices». Pero la otra, divertida por la incomodidad de su amiga, insistió. «Si es cierto, que salga una ahora». Melissa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No respondió, concentrándose en la carretera. Algo no estaba bien. Según sus cálculos, ya deberían haber tomado el entronque, pero a su alrededor solo había sombras interminables. Ningún letrero, ninguna luz, solo oscuridad. El miedo se intensificó cuando vio que la gasolina se agotaba y que ni su celular ni el de su hermana tenían señal. En el asiento del copiloto, la joven notó su inquietud y susurró con nerviosismo: «Melissa, ¿por qué no hemos llegado?». Antes de que pudiera responder, Susana exigió que detuviera el auto para ir al baño. Frustrada, Melissa frenó al borde de la carretera. El aire estaba extraño, pesado, silencioso. Mientras su amiga bajaba, Melissa aprovechó para preguntar: «¿Viste la salida? ¿Alguna luz?». Su hermana negó con el rostro pálido. «Nada, solo oscuridad». Fue entonces cuando los vio. A unos metros del auto, cerca de una piedra, 4 figuras emergían de la penumbra. No eran sombras de árboles ni ilusiones ópticas. Eran mujeres. Largas cabelleras cubrían sus rostros, y sus vestimentas negras las hacían aún más espectrales. Estaban inmóviles, y las observaban. El corazón de Melissa se desbocó. No supo cómo, pero sabía que no eran humanas. Sin decir palabra, ordenó a todos subir al auto. Encendió el motor y arrancó con un solo pensamiento en la mente: no mirar atrás. El silencio dentro del auto se rompió cuando la hermana de Melissa susurró con alivio: «Mi celular tiene señal». Miró la pantalla y su expresión cambió de inmediato. «Melissa, según el mapa, pasamos el entronque hace más de media hora». El corazón de Melissa se aceleró. Giró la cabeza con temor, temiendo ver aquellas figuras de nuevo, acechando en la oscuridad. La sensación de estar atrapada en un espacio que no debía existir la llenó de un pánico irracional. Mantuvo la vista en la carretera, temiendo que en cualquier momento los ojos negros de esas mujeres volvieran a fijarse en ella. Unos minutos después, vio por fin el entronque iluminado, claro como el día. Era imposible que no lo hubieran visto antes. Algo o alguien
había oscurecido el camino a propósito. Intercambió una mirada desconcertada con su hermana, pero no hubo palabras para explicar lo que había sucedido. A duras penas, logró llegar a la siguiente gasolinera y después, finalmente, al pueblo. El miedo seguía latente en su piel. No podía explicarlo, pero en el fondo, lo sabía. Susana había provocado algo aquella noche. Años antes, en el 2006, otro hombre vivió una experiencia que tampoco tenía explicación. El proyecto de construcción en un cerro de Guerrero se había convertido en un misterio sin resolver. Durante más de 2 años, los trabajadores renunciaban sin previo aviso, desapareciendo sin dar explicaciones. El supervisor principal atribuyó las deserciones al clima de violencia en la región, donde los hallazgos de cuerpos ejecutados eran frecuentes. Sin embargo, lo inquietante era que nadie del equipo había sido amenazado directamente. La única solución fue enviar un equipo de supervisores al lugar. Al llegar, tomaron fotografías con una vieja cámara digital para documentar el progreso. Luego, establecieron un campamento temporal para evitar traslados innecesarios. Todo parecía normal, hasta que comenzaron a escuchar voces. Al principio, fueron apenas murmullos, sonidos lejanos que parecían venir del pueblo más cercano, aunque éste se encontraba a 15 kilómetros de distancia. Pero la claridad con la que se escuchaban hizo que pronto dejaran de buscar explicaciones lógicas. A veces, entre esas voces, resonaban carcajadas, como si alguien estuviera celebrando una fiesta invisible en medio del cerro. Con el tiempo, aprendieron a ignorarlo. Para garantizar la seguridad, se estableció una regla estricta. Nadie debía salir del campamento después de las 5 de la tarde. Oficialmente, la razón era la presencia de serpientes venenosas. Se decía que una mordida significaba una sentencia de muerte, ya que el hospital más cercano estaba a más de 5 horas de camino. Pero con el paso del tiempo, algunos comenzaron a preguntarse si las serpientes eran la verdadera razón, o si se trataba de algo mucho peor. El calor sofocante y el tedio de la rutina habían convertido aquel campamento en un verdadero tormento. No había más distracción que el crujir del suelo seco bajo los pies y la presencia omnipresente de los alacranes que se escondían en cada rincón. Aquel jueves, el encargado del proyecto descubrió que faltaban materiales esenciales. Sin más opción, preguntó quién lo acompañaría al pueblo para comprar lo necesario. La mayoría de los trabajadores se mostraron reacios, hasta que finalmente uno de ellos, un hombre de unos 50 años, ameno y bromista, aceptó el viaje. A las 3 de la tarde, partieron en la camioneta 4x4. El trayecto fue largo, sorteando caminos de terracería que serpenteaban entre la maleza. Llegaron al pueblo alrededor de las 4 y se dirigieron a la única ferretería disponible. Don Chencho, el dueño, era un hombre serio, pero de buenos modales. Reunió la lista de materiales mientras ellos aprovechaban para comer en la fonda de Doña Chata, una mujer de rostro afable y manos curtidas por los años. Cuando terminaron y se disponían a partir, Don Chencho los miró con preocupación. ¿Dónde van a dormir?, preguntó con voz grave. En el campamento, queremos terminar la obra cuanto antes, respondió el ingeniero con naturalidad. Don Chencho frunció el ceño. No vayan para allá. Ya son las 6. El hombre joven intercambió una mirada con su compañero antes de soltar una leve carcajada. No se preocupe, llevamos una camioneta 4x4 y ya conocemos el camino. Pero don Chencho no sonrió. Su expresión se tornó aún más seria. Quédense en mi casa, salgan mañana temprano. La camioneta avanzaba por el camino de terracería, dejando atrás el pequeño pueblo, mientras la noche caía sobre la sierra. Al adentrarse en el bosque, la oscuridad se volvió asfixiante. Los árboles parecían cerrarse sobre ellos, formando un túnel siniestro, donde la única luz provenía de los faros del vehículo. El conductor, aún relajado, bromeaba con su compañero. ¿Te imaginas si apago las luces?, Srenia dijo en tono de juego, y por un segundo lo hizo. El mundo entero desapareció. Solo quedaba un abismo negro e infinito, donde ni siquiera podían ver sus propias manos.
Volvió a encenderlas de inmediato, pero el silencio dentro del auto ya se había transformado en algo diferente. Una tensión sorda, un presentimiento incómodo. Minutos después, el camino se abrió a un claro en el bosque, permitiéndoles ver el cielo. Miles de estrellas brillaban con una intensidad casi irreal, esparcidas como polvo dorado sobre la noche. Fascinados, detuvieron el auto para observarlas mejor. Fue entonces cuando el pasajero murmuró con voz extraña: «Mire, allá arriba, en el cerro». Al levantar la vista, el conductor vio lo mismo que su compañero. 10 o 15 luces danzaban sobre la cima del cerro, moviéndose como llamas en el viento, pero con un propósito, con una dirección consciente. No eran antorchas ni fogatas. Se elevaban y descendían en un ritmo hipnótico, como si estuvieran bailando. El asombro se convirtió en terror cuando las luces comenzaron a descender. No flotaban sin rumbo. Venían directo hacia ellos. El conductor reaccionó por instinto. Subió las ventanas, aseguró las puertas y puso en marcha la camioneta a toda velocidad. El motor rugió en la noche mientras el vehículo se adentraba nuevamente en el bosque, pero algo iba mal. En el espejo retrovisor, pudo ver que las luces lo seguían, deslizándose a través de los árboles como si no tuvieran peso. El pasajero rompió en sollozos. ¿Qué son esas cosas? ¿Por qué vienen detrás de nosotros? Su voz temblaba de pánico, pero el conductor solo pudo gritarle: «No las mires, mira al frente». Fue entonces cuando lo vio. Una de las luces flotaba justo al lado de la camioneta. Por un momento, solo vio fuego. Pero dentro de esas llamas, entre los destellos naranjas y rojos, había un rostro. Unos ojos vacíos lo observaban con una expresión imposible de describir, como si intentaran llamar su atención, como si quisieran algo de él. Su corazón se detuvo. En ese instante de distracción, el volante giró de más y la camioneta derrapó peligrosamente. 3 llantas quedaron en el suelo. La cuarta flotaba en el vacío. Las luces giraban a su alrededor, empujando el vehículo hacia el precipicio. Un paso en falso y caerían. El conductor apretó los dientes y activó la tracción 4x4, pisando el acelerador en reversa con toda su fuerza. Las ruedas mordieron la tierra con desesperación. El motor rugió como un animal herido y la camioneta retrocedió lo suficiente para recuperar estabilidad. Sin pensarlo 2 veces, arrancó de nuevo, sin mirar atrás. No supo cuánto tiempo más los persiguieron aquellas cosas, pero para él fue una eternidad. Finalmente, sin previo aviso, las luces se dispersaron en la oscuridad, desvaneciéndose como si nunca hubieran estado allí. Cuando bajaron de la camioneta, se dirigieron de inmediato a sus tiendas de campaña. Nadie dijo una palabra. Intentaron dormir, pero el aire seguía sintiéndose denso, como si algo invisible los rodeara. Los días pasaron, el trabajo continuó, y finalmente terminaron la obra. Con un alivio casi palpable, dejaron atrás aquel sitio y regresaron a la oficina central. Parecía que todo había quedado en el pasado, en un recuerdo lejano que poco a poco se disiparía. Pero entonces ocurrió algo aún más inquietante. Al entregar su reporte, el ingeniero fue llamado por su supervisor y el gerente del proyecto. Sus rostros eran serios, incluso molestos. ¿Por qué reportaste el pago de 4 trabajadores cuando en realidad fueron 6? Él parpadeó, sorprendido. Eso es un error. Solo éramos 4 en el equipo. Sin decir nada, el supervisor encendió el proyector. En la pantalla apareció una imagen, la primera foto que había tomado del sitio el día que llegó. En ella podía verse a los trabajadores en sus tareas habituales, uno paleando, otro cargando un bote con cemento y su compañero Hotz de pie junto a la camioneta bebiendo agua. Pero no estaban solos. A la derecha de la imagen, 2 figuras más se distinguían claramente. Una de ellas era una silueta alta, vestida con una capucha negra, su rostro oculto en la sombra. La otra era aún más aterradora. Un hombre sin camisa, de piel ceniza, vistiendo pantalones blancos. Pero sus piernas no eran humanas. Un escalofrío recorrió su espalda.
Corrió a su computadora y abrió la imagen original. Amplió la foto. Lo que vio le hizo contener la respiración. La figura encapuchada no era solo un hombre cubierto por una túnica. Su rostro, ahora visible en la ampliación, era un cráneo sin piel, con cuencas vacías que parecían mirarlo directamente desde la pantalla. El otro ser tenía una expresión aún más inhumana. Sus piernas no eran de hombre, sino de cabra. Unas garras curvas sobresalían de sus pies, hundiéndose levemente en la tierra. Su boca esbozaba una sonrisa torcida, como si supiera que alguien lo estaba mirando. El ingeniero cerró la imagen de golpe. Un sudor frío le recorrió la frente. Ese lugar no era normal, nunca lo fue. Esa misma semana, solicitó su cambio de departamento. Nunca volvió a trabajar en campo. Pero años después, escuchó rumores de otros ingenieros que fueron enviados allí. Siguen escuchando carcajadas en la zona, decían. Él nunca volvió a preguntar. No quería saber quién o qué. Seguía riéndose en aquel cerro maldito. La siguiente historia proviene de la experiencia aterradora de un hombre. Desde niño, siempre había soñado con ser policía o militar. La idea de proteger y servir lo motivaba, así que cuando tuvo la oportunidad, se enlistó en el ejército. No pasó mucho tiempo antes de que un general llegara al cuartel en busca de escoltas. Pocos se ofrecieron. La mayoría sabía que ser guardaespaldas de un alto mando no solo era agotador, sino también extremadamente peligroso. Él no lo dudó y aceptó el puesto de inmediato. Prefería estar en movimiento, recorriendo la ciudad en una camioneta militar, que quedarse de guardia en un puesto remoto en la cima de una montaña. Ese general no era como los demás. No era autoritario ni distante, sino un hombre educado, profesional y con nervios de acero. Nunca lo vio temblar. Nunca mostró miedo. Nunca dudó, hasta aquella noche. El calor sofocante de la madrugada los envolvía cuando recibieron la orden de dirigirse a San Antonio de las Alazanas. Al llegar, encontraron un retén instalado por otro batallón. Sin embargo, el oficial a cargo se había retirado tras un evento inexplicable. Varios soldados habían entrado en crisis nerviosa sin razón aparente. El general no vaciló. Ordenó que todos se armaran y avanzaran hacia el Panteón, el epicentro de lo que estaba ocurriendo. Algunos soldados solo portaban armas cortas, pero todos debían estar listos. Todos sentían que aquella noche no sería como cualquier otra. Al entrar en el cementerio, vieron algo aterrador. En un rincón oscuro del terreno, una fosa común recién excavada se abría ante ellos. Dentro, cuerpos apilados unos sobre otros, algunos frescos, otros ya comenzando a descomponerse. Según la información, pertenecían a un grupo del crimen organizado. Pero lo más aterrador era la expresión en sus rostros. El miedo parecía haberse congelado en ellos, como si hubieran visto algo más allá de lo humano. El horror final quedó impreso en sus facciones para siempre. El general señaló a 2 soldados. «Quédense aquí, vigilen los cuerpos». Ellos se miraron sin saber qué decir. ¿Quién, en su sano juicio, se acercaría a esos cadáveres? Pero una orden era una orden. Los minutos pasaban pesados como plomo. La quietud del cementerio era casi asfixiante, rota solo por el zumbido de los insectos nocturnos. Evitaban mirar demasiado a los cuerpos, pero la sensación era innegable. Parecía que aún estaban gritando, aunque no tuvieran lengua para hacerlo. Finalmente, el general ordenó la retirada. De camino de regreso, explicó lo que había averiguado. Nadie en el pueblo sabía de dónde venían esos cuerpos. Se decía que un grupo de delincuentes había llegado recientemente a la zona para preparar tierras de cultivo ilegal, pero de la noche a la mañana, desaparecieron. Cuando todo parecía haber terminado, el conductor del vehículo gritó de repente: «¡Miren el retrovisor!». Todos voltearon. Sobre el panteón, 6 esferas de fuego flotaban en la oscuridad. No eran linternas ni fogatas. Se movían con vida propia, contrayéndose y expandiéndose como si respiraran. Nadie dijo una palabra. El miedo se apoderó de cada uno de ellos. Las luces giraban lentamente, como si los estuvieran observando, como si los estuvieran despidiendo. Al día siguiente,
Nadie quiso hablar del tema. Nadie hizo preguntas sobre lo que habían presenciado. Un año después, el soldado dejó el ejército. Pero cada vez que veía una llama danzando en la oscuridad, recordaba aquella noche y sentía que, en algún lugar, aquello aún los observaba. Actualmente, trabajaba como guardia de seguridad en un almacén en Monterrey. A pesar del tiempo transcurrido, nunca supo qué fue realmente lo que ocurrió con aquel grupo de hombres en el panteón. Algunos de los pocos a quienes les contó la historia afirmaban que aquellas luces no eran otra cosa más que brujas y que los delincuentes habían cometido el error fatal de entrar a un lugar prohibido, resguardado por mujeres con poderes oscuros. Él, en cambio, prefería no saber la verdad. Había cosas que era mejor no descubrir. Otra historia, igual de escalofriante, ocurrió en un pequeño lugar a 2 horas de la Ciudad de México, un sitio enclavado en las montañas y muy popular entre los Boy Scouts y los amantes del campismo. Había amplios espacios para acampar, pero también algunas cabañas rústicas para quienes preferían un poco más de comodidad. Conocía bien la zona. Desde niño había escuchado sobre aquel bosque. Su padre era originario de un pueblo cercano, pero curiosamente, nunca quiso llevarlo ahí. Cuando viajaban juntos a visitar a la familia, su padre evitaba hablar del bosque, pero cuando iba solo con sus primos, todos aprovechaban la oportunidad para explorar el lugar y perderse entre los senderos. No fue sino hasta 2015, cuando finalmente tuvo su propio coche, que decidió descubrir los lugares a los que nunca había podido ir. Uno de sus primos acababa de visitar la zona y le recomendó el campamento. «Es perfecto para un fin de semana con tu novia», le dijo. Le propuso la idea a su pareja y ella aceptó, pero con una condición: no acampar en tiendas de campaña. Prefería una cabaña, y fue ella quien pagó la reserva. El plan estaba decidido. Un fin de semana lejos del ruido, del tráfico y del estrés de la ciudad. El viernes por la noche, llegaron al pueblo y cenaron en casa de sus tíos. La reunión se alargó más de lo esperado, y cuando se dieron cuenta, ya no les daría tiempo de subir al campamento. Decidieron quedarse a dormir ahí y partir temprano el sábado por la mañana. Nadie se sintió mal por haber desperdiciado una noche de la reserva. La pasaron bien en familia. El sábado comenzó como un día perfecto. Caminaron por el bosque, tomaron fotos y hasta prepararon su propia comida en una fogata. Pero el lugar tenía algo particular. La señal del celular era prácticamente inexistente. Había solo unos puntos específicos donde llegaba un poco de cobertura, y aún así, los datos móviles funcionaban por momentos. Al principio, les pareció una buena oportunidad para desconectarse de la rutina. No sabían que muy pronto, esa falta de señal se convertiría en su peor problema. La advertencia llegó sin previo aviso. Eran cerca de las 8 de la noche cuando su celular vibró con una notificación. Un mensaje de su primo, alguien a quien no había visto la noche anterior, pero que vivía en el mismo pueblo. «Lamento no haberte visto, primo. Ya sé que se fueron a acampar. Cuídense mucho. Sé que parece raro, pero confía en mí. Es mejor que se alejen lo más posible de la zona de las cabañas». El mensaje lo inquietó al instante. Le respondió de inmediato, preguntándole el por qué, pero su mensaje nunca se envió. Revisó la señal. 0 cobertura. Intentó no pensar demasiado en ello. Quizás solo era una recomendación sin importancia, una exageración. Pero algo en su interior le decía que había más detrás de esas palabras. Su novia le había preparado un café, y aunque intentó distraerse en la conversación, no logró sacarse la advertencia de la cabeza. Eventualmente, el cansancio los venció. Se fueron a dormir después de una charla larga, y él casi había logrado olvidar el mal presentimiento. Pero poco después, algo lo despertó. Abrió los ojos de golpe al sentir a su novia sacudiéndolo suavemente. Su voz era un susurro tembloroso, impregnado de un miedo genuino. «Siento que hay alguien caminando sobre la cabaña». Él contuvo la respiración. Se quedó en completo silencio, escuchando. «Nada. No se oye nada», le dijo con calma. «Intenta dormir». Aún así, su cuerpo no se relajó del todo.
Se quedó despierto unos minutos más, analizando cada sonido del bosque. Pero la noche estaba muerta. Después de un rato, la incertidumbre lo venció. Se levantó y salió a revisar. No había nada. No se veían huellas en la tierra, ni señales de que alguien hubiera estado cerca. Ellos eran los únicos allí. Si había más campistas, debían estar al menos a 1 kilómetro de distancia. Regresó a la cabaña y encontró a su novia distraída en el celular. Probablemente intentaba calmarse antes de dormir. Él cerró los ojos y finalmente se sumergió en un sueño ligero, hasta que el sonido de su celular lo despertó de nuevo. Era un mensaje de su primo, enviado horas antes. Me pasó algo muy raro la última vez que subí a acampar. Su vista recorrió las líneas del mensaje, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza. Su primo le contaba que, a principios de mes, él y sus amigos habían acampado en el mismo sitio. Todo parecía normal hasta que, de repente, un grupo de chicas llegó a pedir ayuda. Estaban aterrorizadas. Decían que algo en las cabañas las había asustado. Para demostrar que no tenían miedo, su primo y otro de sus amigos decidieron ir a investigar. No alcanzó a leer más. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Cuando llegaron a la cabaña, se encontraron con una escena espantosa. En el techo, sentadas en círculo, había 3 mujeres mayores, platicando con total tranquilidad. Sus manos se movían constantemente mientras hablaban, aunque todas parecían hablar al mismo tiempo. No se entendía qué decían, pero la escena tenía algo profundamente perturbador. Por un momento, pensó que estaban tejiendo, pero la idea no tenía sentido. ¿Quién se sentaría en el techo de una cabaña en medio del bosque a hacer algo así? Cuando su amigo vio la escena, salió corriendo sin mirar atrás. Él, sin entender del todo lo que estaba viendo, se quedó paralizado hasta que las 3 mujeres se giraron a mirarlo al mismo tiempo. El terror lo golpeó de lleno. No esperó a ver más. Dio media vuelta y corrió con todas sus fuerzas hasta la fogata. Pasaron el resto de la noche nerviosos, pero con la luz y la compañía de los demás, lograron calmarse. Las chicas terminaron quedándose en las casas de campaña con ellos, y aunque no pudieron dormir tranquilos, lograron pasar la noche. Desde entonces, su primo aseguraba que había gente rara en las cabañas últimamente. Por eso le había advertido que se alejara lo más posible. Al terminar de leer el mensaje, sintió que algo pesaba sobre él. No era una sensación figurativa, sino física. Era como si, de alguna manera, alguien estuviera caminando sobre el techo de su cabaña. No se escuchaba nada, pero sentía la vibración en la madera, los pasos suaves, como si algo o alguien estuviera allí arriba. Intentó despertar a su novia sin hacer ruido. No sabía por qué, pero sentía la necesidad de que ella despertara, de que estuviera alerta, o tal vez solo quería que lo tranquilizara, que le dijera que no había nadie en el techo y que todo era producto de su imaginación. Cuando finalmente logró que despertara, ella lo miró con sueño y murmuró: ¿Qué pasa? ¿Hay alguien en el techo? Ella frunció el ceño. No, claro que no hay nadie. Vuelve a dormir. No es broma, hay alguien. Escucha. Ambos contuvieron la respiración y fijaron la atención en el silencio de la noche. 1, 2, 3 segundos. Entonces, algo cayó con fuerza sobre el techo. La cabaña entera se estremeció. Una voz femenina, burlona, susurró desde afuera: «Buenas noches». El sonido heló su sangre. Salieron corriendo. No importó que estuvieran en pijama, ni que la temperatura fuera baja. Cruzaron el bosque, llegaron hasta el auto y subieron apresuradamente. Encendieron el motor y aceleraron hasta la entrada del campamento. Cuando llegaron, encontraron la reja cerrada con cadenas. No podían salir. Se quedaron ahí, encerrados en el auto, incapaces de regresar a la cabaña. El miedo los mantuvo despiertos hasta que, al amanecer, un trabajador del lugar llegó y abrió la entrada. El trabajador que abrió la entrada los vio pálidos, temblorosos, y sin hacer preguntas, escuchó su historia. No dudó ni un segundo. Con una calma inquietante,
Les dijo que podía acompañarlos a recoger sus cosas si no se sentían con ánimos de regresar solos a la cabaña. Aún aterrados, aceptaron su ayuda. Cuando llegaron, lo primero que notaron fue que todo estaba revuelto. Sus pertenencias estaban tiradas por toda la cabaña, algunas incluso fuera del lugar, como si algo o alguien las hubiera movido intencionalmente. Pero lo más extraño era que nada faltaba. Regresaron al pueblo sin decir palabra. La familia del chico los recibió con calidez, pero su expresión aún reflejaba la inquietud que los consumía. Nadie cuestionó lo que contaron. Su primo, el mismo que le había enviado la advertencia, escuchó la historia con una atención particular, sin interrumpir ni hacer preguntas. Cuando terminaron, sacó su teléfono y llamó a sus amigos. No sabían qué decía, pero por su tono, parecía compartirles lo que acababa de escuchar. Su novia estaba visiblemente afectada. A pesar del tiempo transcurrido desde el amanecer, aún temblaba, sin poder asimilar lo que habían vivido. Cuando finalmente cayó la tarde, decidieron que lo mejor era volver a la ciudad lo antes posible. El viaje de regreso fue silencioso. No había nada que decir, pero cuando el chico le contó todo a su padre, la reacción fue completamente inesperada. Lo miró con desaprobación y rabia contenida. «Te lo dije, nunca debiste subir ahí en esta época del año». Su voz sonaba más seria de lo normal. Había algo en su mirada que lo inquietó, una mezcla de enojo y miedo. Por primera vez, su padre estaba evitando mirarlo a los ojos. «¿Por qué? ¿Qué tiene ese lugar en octubre?». Swingueó con nerviosismo. Su padre suspiró. Era evidente que no quería hablar del tema, pero al final cedió. «Porque yo también las vi». El chico se quedó en silencio. Su padre nunca le había contado una historia como esa. De hecho, ahora que lo pensaba, jamás lo había escuchado hablar sobre su infancia en ese lugar. Ni siquiera su madre conocía los detalles. Lo primero que le contó ocurrió cuando él tenía apenas 4 años. Era solo un niño, pero aseguraba que lo recordaba como si hubiera pasado ayer. Un octubre de hace muchos años. La historia de su padre comenzó cuando era apenas un niño de 4 años, el más pequeño entre sus primos. Todos lo llevaban de un lado a otro con cariño, pues su apariencia regordeta y tierna lo convertía en el consentido del grupo. En una ocasión, decidieron llevarlo a acampar a la montaña, a la misma zona donde ahora se encontraban las cabañas. El mayor de los primos, que apenas tenía 13 o 14 años, iba acompañado de su novia, y por ser la mayor entre ellos, le asignaron la responsabilidad de cuidar al niño. La tarde transcurrió entre risas y juegos. Decidieron jugar a las escondidas, corriendo por el bosque sin preocupaciones. Su padre, tomado de la mano de la novia de su primo, disfrutaba del juego sin imaginar que pronto todo se tornaría en una pesadilla. En un momento, su primo mayor apareció entre los árboles, tomó de la mano a su novia y le pidió al niño que regresara con los demás. Sin dudarlo, su padre corrió en la dirección en la que creía que estaban sus primos, pero al llegar, el lugar estaba completamente vacío. El miedo comenzó a crecer en su interior. Había llegado al punto exacto donde habían estado jugando, pero no quedaba rastro de nadie. Intentó regresar al sitio donde había visto a su primo y su novia, pero tampoco los encontró. En cuestión de minutos, se dio cuenta de que estaba solo. La noche estaba cayendo. Desesperado, empezó a llorar mientras corría entre los árboles, llamando a sus primos sin recibir respuesta. De pronto, escuchó voces lejanas. No eran gritos de auxilio ni advertencias, sino una conversación, como si varias personas hablaran entre sí a lo lejos. Sin pensarlo, comenzó a seguirlas. El bosque se volvió más denso a medida que avanzaba, y una niebla espesa comenzó a envolver los árboles. A pesar de su corta edad, una sensación de peligro se instaló en su pecho. Algo no estaba bien. De repente, la vio. A unos metros de él, una anciana se asomaba detrás de un árbol, sonriendo de oreja a oreja. Su piel era pálida, sus ojos oscuros brillaban con una extraña intensidad y su boca parecía demasiado grande para su rostro. «Ven, ven», le dijo con voz dulce, moviendo la mano en un gesto que lo invitaba a acercarse.
Su mente infantil vaciló. Estaba solo. ¿Y si era alguien de su familia? ¿Y si había subido a buscarlo? La voz le sonaba extrañamente familiar, pero no podía reconocerla del todo. Dio un paso hacia ella, y entonces un grito rompió el silencio del bosque. Antes de que pudiera reaccionar, unos brazos lo levantaron de golpe y comenzaron a correr con él en brazos. «¡No voltees!», Zrenia, le ordenaron con urgencia. La voz le resultó conocida. Era la novia de su primo. Sin poder evitarlo, giró la cabeza. La anciana los estaba siguiendo, pero no corría como una persona normal. Sus piernas se movían con una velocidad antinatural, avanzando sin esfuerzo sobre la maleza. Su sonrisa se había ensanchado aún más, y sus ojos reflejaban algo que no era humano. Segundos después, las voces de sus primos resonaron por todo el bosque. Lo estaban buscando. De repente, la anciana se desvaneció entre la niebla. Cuando finalmente lo reunieron con el grupo, todos lo regañaron. Decían que llevaban horas gritándole y que él simplemente no respondía. Él juraba que no había escuchado nada. Poco después, llegaron los adultos, a quienes ya habían alertado sobre su desaparición. Desde ese día, nunca más lo dejaron subir solo con sus primos mayores. Sin embargo, nadie creyó su historia. Solo él y la novia de su primo habían visto a la mujer. Con el tiempo, su historia se convirtió en una más de las tantas leyendas del bosque. Pero él sabía la verdad. Ella seguía ahí. Con el tiempo, la historia de su padre se convirtió en una de tantas leyendas que circulaban en la familia. No era el único que había experimentado algo extraño en esa montaña. Al hablar del tema, se dio cuenta de que el pueblo entero conocía historias similares, como si fuera un secreto a voces. Sin embargo, él solo quería concentrarse en lo que le había ocurrido personalmente y en lo que su padre le relató después. Años después, cuando estaba por cumplir la mayoría de edad y ya vivía en la Ciudad de México, aquella experiencia de su infancia se había convertido en un mal recuerdo lejano. Aunque jamás la olvidó, aprendió a guardarla en un rincón de su mente, como un episodio que prefería no revivir. Cada vez que visitaba a su familia en el pueblo, evitaba a toda costa subir a esa montaña. Pero no todos compartían su miedo. Era un fin de semana de finales de octubre cuando viajó nuevamente al pueblo para visitar a su familia. Mientras platicaba con sus tías, vio cómo algunos de sus primos más pequeños subían a la montaña sin ninguna preocupación. Para ellos, aquel bosque no era más que un lugar de juegos y exploración. Para él, en cambio, subir ahí significaba enfrentarse a un terror que jamás había podido explicar. Estaba conversando tranquilamente cuando, de repente, un alboroto en la calle interrumpió la calma. Al salir para ver qué ocurría, se encontraron con una escena escalofriante. Varios hombres corrían, cargando a un niño cubierto de sangre. Buscaban ayuda, desesperados. Apenas podían hablar con claridad, pero entre gritos y murmullos, lograron explicar que lo habían encontrado en un barranco, no muy lejos de allí. Las tías del joven soltaron un grito ahogado. Reconocieron al niño de inmediato. Era uno de los pequeños que habían subido a la montaña con los primos de su padre. El pánico se desató. Sin dudarlo, su padre corrió hasta una camioneta de un vecino que también tenía un hijo en la montaña. Se subió de un salto, al mismo tiempo que otras camionetas arrancaban a toda velocidad detrás de ellos. Apenas eran las 5 de la tarde, pero la montaña ya estaba siendo devorada por la niebla. Las luces de los vehículos iluminaban el sendero serpenteante, pero la penumbra avanzaba más rápido. El cielo anunciaba tormenta y la noche caería pronto. Todos sabían que si algo había pasado, el tiempo era crucial. La desesperación por encontrar a sus primos lo consumía. Por un momento, su miedo a la montaña quedó en segundo plano. Lo único importante era llegar antes de que ellos se encontraran con lo que él había visto muchos años atrás. La búsqueda en la montaña se había convertido en una carrera contra el tiempo. A medida que la niebla se hacía más espesa y la tormenta se acercaba, cada segundo era crucial. Dos grupos avanzaban en distintas partes del bosque, cada uno enfrentándose a un horror que no lograban comprender. Uno de los grupos, formado por jóvenes del pueblo,
comenzó a escuchar risas y maldiciones resonando entre los árboles. Eran voces de mujeres que parecían burlarse de ellos, maldiciéndolos a ellos y a la gente del pueblo. Sin conocer las leyendas del lugar, los muchachos intentaron buscar a las responsables, siguiendo las voces que parecían moverse a su alrededor, pero nunca encontraron nada. Las voces se escuchaban nítidas, justo a su lado, como si las mujeres estuvieran susurrándoles al oído. Sin embargo, no había nadie. Al final, intentaron convencerse de que todo había sido una broma del eco de la montaña. Pero en el otro lado del bosque, el grupo de su padre se encontró con algo mucho peor. 3 hombres caminaban separados por unos 10 metros para abarcar más terreno en la búsqueda. Uno de ellos era un vecino de unos 50 años. Los otros 2 eran jóvenes un poco mayores que su padre. Todo parecía en calma hasta que, de repente, un alarido aterrador rompió el silencio. El grito venía del hombre mayor. Se había detenido en seco, señalando algo en la distancia. Cuando los otros llegaron hasta él, sus rostros se congelaron de horror. A unos 60 metros, en la cima de un risco, había una especie de círculo de piedra. Sentadas alrededor de una fogata, varias mujeres completamente desnudas reían entre ellas. Tenían el cabello larguísimo y gris, sus cuerpos pálidos reflejaban la luz del fuego. Pero lo más inquietante era que, aunque sus labios se movían y sus cuerpos se sacudían con carcajadas, no se escuchaba ni un solo sonido. El bosque entero había quedado en un silencio absoluto. No se oía el crujido de las hojas, ni los insectos, ni el viento. Nada. La única señal de vida era el pulso acelerado de los 3 hombres, latiendo tan fuerte que podían escucharlo en sus oídos. Nadie se atrevió a moverse. Si las mujeres los descubrían, sabían que no vivirían para contarlo. Uno de los jóvenes hizo una señal con la cabeza, y sin decir palabra, los 3 se dieron la vuelta y comenzaron a bajar la montaña tan rápido como pudieron. Debían salir de allí antes de que oscureciera completamente. Cuando finalmente llegaron al otro grupo, alguien les anunció que los niños ya habían aparecido en el pueblo. El alivio duró poco. Los pequeños no estaban bien. Entre sollozos y respiraciones entrecortadas, contaron que habían bajado corriendo porque las brujas los habían seguido entre los árboles. Lo más perturbador era que descendieron exactamente por el mismo camino por el que los grupos de búsqueda habían subido, pero nunca se vieron, como si hubieran estado en 2 realidades separadas. Desde aquel día, su padre jamás volvió a pisar esa montaña. Cada año, cuando llegaba octubre y veía las primeras señales de humo elevándose desde algún punto del bosque, sentía que algo en su interior se encogía, un instinto primitivo que le advertía que no debía acercarse. Nunca volvió a hablar del tema con su familia, ni siquiera con sus hermanos que también habían crecido en el pueblo. Parecía que todos sabían, pero nadie quería decirlo en voz alta. Era como un pacto silencioso, una regla no escrita que todos respetaban. Cada vez que alguien del pueblo desaparecía en esas fechas, la explicación oficial era siempre la misma. Se perdió en la montaña, cayó en un barranco, nunca se encontró su cuerpo. Pero él sabía la verdad. No se habían perdido. Ellas los habían tomado. Y cada octubre, cuando el humo gris comenzaba a elevarse entre los árboles, cuando el silencio envolvía la montaña de manera antinatural, cuando las sombras se alargaban con la caída del sol, las brujas volvían a reír. Algunos logran escapar. Llegan a casa, intentan olvidar, se convencen de que fue un mal sueño, una mala jugada de la mente. Pero hay heridas que no se ven y cicatrices que solo se notan en las noches en que el silencio pesa demasiado. Nadie supo qué pasó con aquellos cuerpos en la fosa del cementerio, ni qué eran las luces que flotaban en la cima de la montaña. Nadie explica cómo un camino puede desaparecer y reaparecer a voluntad, o por qué algunas personas juran haber oído sus nombres susurrados por alguien que nunca estuvo ahí. Cada año, cuando llega octubre, algunos prefieren no salir de noche. Cierran las puertas antes de que oscurezca, bajan la vista al ver humo elevándose entre los árboles, evitan mirar por el espejo retrovisor en la carretera, porque saben que, en algún lugar, ellas siguen esperando.
esperando a alguien más que no crea en ellas. Las siguientes historias están basadas en experiencias y relatos de personas que aseguran haber vivido encuentros con lo inexplicable. Algunos testimonios pueden contener descripciones perturbadoras. Si llegaste hasta este punto, es porque eres valiente. Déjanos saber en los comentarios qué historia te impactó más y si alguna vez has vivido algo similar. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más relatos escalofriantes. Nos vemos en el próximo video, si es que aún sigues aquí.